Apreciados cancilleres, secretario, vicepresidenta, yo quisiera tomar estos breves minutos de introducción para hacer una reflexión muy profunda sobre uno de los temas más difíciles que vive nuestro hemisferio. Nunca antes en la historia reciente de América Latina habíamos enfrentado una crisis migratoria en las dimensiones que estamos viendo hoy. Unas crisis que venían desarrollándose de tiempo atrás y otras que han surgido con mayor fuerza después de la pandemia. Y quiero sobre esto ser muy preciso. Nuestra región ya tiene hoy más de 6 millones de hermanos y hermanas venezolanos que están en todo el hemisferio buscando esperanzas y oportunidades, que han salido de su territorio con frío en los huesos, con desolación, con carencias estructurales. En el caso particular de un país como Colombia, hemos recibido cerca de 1.8 millones de hermanos y hermanas venezolanos. Y hemos visto además cómo su mayor interés es hacerse visibles, tener oportunidades de empleo, acceso a la salud, acceso a alimentación. Hemos visto también cómo en Colombia ya representan cerca del 4% de la población colombiana y que en esa misma proporción lo están viviendo otros países del hemisferio. A esa crisis se le suma también la que ha detonado el COVID, porque en muchos países la pandemia ha significado retrocesos en lo que se había logrado en términos de reducción de pobreza, ha significado un aumento acelerado del desempleo, ha significado también que muchísimos jóvenes estén buscando movilizarse hacia países con mayor ingreso per cápita, con la sola esperanza de multiplicar al cruzar la frontera sus ingresos por el tipo de cambio de esos países con economías más desarrolladas. Eso nos invita a tener una acción y una acción oportuna y coordinada. Hoy estamos viendo, por ejemplo, la situación dramática de los migrantes haitianos, una migración que la antecede problemas institucionales, sí, pero que la agrava la pandemia y la complica aún más la propensión de los desastres naturales, recientemente otro terremoto, y las fragilidades institucionales que a su vez traen fragilidades económicas estructurales. Esta no es una conferencia menor, esta no es un encuentro ocasional. Este tiene que ser el punto para una acción coordinada y rápida, donde no podemos esperar soluciones milagrosas, ni mucho menos soluciones súbitas, pero sí soluciones donde todos podamos aportar. En el caso particular de Colombia, sin ser un país rico, decidimos otorgar un estatus de protección temporal por 10 años a esos 1.8 millones de migrantes para que al hacerse visibles puedan formalizar sus ingresos consiguiendo un trabajo en igualdad de condiciones, puedan entrar al régimen subsidiado y contributivo de salud, puedan abrir una cuenta y puedan contribuir también a nuestras economías. Desarrollamos un estudio muy riguroso con uno de los más destacados centros de pensamiento en Colombia y pudimos identificar que la migración bien manejada, con unos criterios de oportunidad y de exigencia, puede también contribuir a mejorar el crecimiento económico de nuestras naciones. Pero claramente los flujos no pueden ser indefinidos en el tiempo, porque todos tenemos una capacidad máxima de absorción de migrantes y por eso también
así como hay que enfrentar la situación generada, hay que actuar para enfrentar las causas estructurales de la misma. Y es sobre esa base y con ese espíritu con el que se ha convocado esta importante reunión. Quiero destacar la labor proactiva y el liderazgo de nuestra canciller y vicepresidenta, la doctora Marta Lucía, en convocarlos, pero aún más el liderazgo de ustedes de hacer presencia hoy. Porque hoy vemos que hay una preocupación compartida. Y yo quiero plantear algunos aspectos de corto, mediano y largo plazo para propiciar que esta conversación no sea ni efímera desde el punto de vista de no tener continuidad y que no trascienda mañana en decisiones que debemos abordar al nivel de nuestros propios estados. Lo primero es hacer una solicitud clara a la Organización Internacional de Migraciones, a la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, a las agencias de cooperación, para que podamos en los países hacer un censo real de cuántos migrantes tenemos en nuestro territorio. Sin información precisa, no tendremos políticas públicas precisas. Y ese censo es necesario. En segundo lugar, es muy importante sobre esos mismos censos tomar decisiones sobre el visado y el tipo de visado para la permanencia o la temporalidad de los migrantes. Pueden ser en algunos casos visas de tránsito, en otros visas de residentes o en otros estatutos de protección de más largo plazo. Pero es muy importante que en esto también tengamos una gran coordinación. En tercer lugar, Colombia ofrece toda la disposición para compartir nuestra propia experiencia en el desarrollo de las políticas públicas y el propio estatus de protección temporal para que pueda ser conocido por otros países que también enfrentan un fenómeno similar de migración venezolana, porque eso nos permitiría a todos coordinar también frente a la migración intrarregional más grande que tenemos. Y desde luego, tenemos también que hacer un llamado a la comunidad donante internacional para que todo el peso económico no recaiga sobre nosotros. Y lo digo por la evidencia. Recientemente un estudio de la institución Brookings en la ciudad de Washington mostraba que la asignación de la comunidad donante por migrante en el caso de la crisis siria fue de $3.000 por migrante. En el caso de la crisis de Sudán ha sido de $1.600 por migrante. Y en el caso de la crisis que se vive de la migración venezolana, no ha llegado a los $300. Valoramos los esfuerzos que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, Canadá, España, por propiciar que haya desembolsos de manera más acelerada. Y ciertamente estos tres países han cumplido en acelerar recursos y en apoyar tareas de atención en zonas limítrofes. Pero hemos visto que hay un descalce significativo entre lo que han sido promesas y compromisos y desembolsos efectivos del resto de la comunidad donante. Eso se requiere poner sobre la mesa. Es fundamental hacer un llamado a las organizaciones multilaterales, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, al Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, al BESI, para que entre todos tengamos una mejor articulación de las herramientas de cooperación técnica, financieras y las que son también de alguna manera concesionales para atender necesidades particulares de cada país. Y frente al fenómeno que estamos viendo de migración haitiana, por ejemplo, yo quisiera poner sobre la mesa una preocupación que nos la da el conocimiento en terreno, en una de nuestras zonas limítrofes con la hermana República de Panamá. Y quiero mencionar esto, nos hemos encontrado con que hay migrantes que vienen a través de redes que los inducen de manera equivocada a esa migración, les cobran elevadas sumas de dinero y además prometen
que en el lugar de destino final tendrán un tratamiento migratorio benigno. Yo creo que tenemos que ser muy claros en toda la comunicación y toda la pedagogía, en denunciar esas redes y en poder también tratar a esas redes como redes criminales, porque terminan siendo también parte del tráfico de personas. Hacerlo simultáneamente y con un gran nivel de coordinación puede llevar a que tengamos una disminución sustancial sobre la presión que hoy se genera. Pero tenemos también que atender a quienes hoy están en este proceso de migración y que terminan llegando a la frontera sur de los Estados Unidos, donde tenemos que buscar alternativas de retorno. Y ahí, por supuesto, quiero también destacar que hay que buscar que se consolide en América Latina también una política de promoción de inversiones que permitan generar rápidamente empleo, bienestar, productividad para disuadir esa presión migratoria. Eso no ocurre de la noche a la mañana, pero hay que atenderla para que en el mediano plazo o antes ya empiece a mostrar resultados. Hoy tuve la oportunidad de expresarle al secretario Blinken que la iniciativa que ha sido propuesta por el presidente Biden, conocida como B3W, Build Back Better World, donde se busca reasentar en la región capacidad industrial que se encuentra en otros lugares del mundo, puede representar una oportunidad y que puede representar también una disuasión sobre esas presiones migratorias. Pero al igual que lo hace esa iniciativa, tenemos que coordinar esas políticas dentro de nuestros países. Y quiero también hacer un llamado para que esta conferencia también tenga una continuidad, y una continuidad donde ojalá pudiéramos armonizar las políticas migratorias. Muchas veces los grandes problemas que estamos enfrentando es porque no tenemos políticas migratorias armonizadas. Y ahí, por ejemplo, también debemos procurar que frente a migración que estamos viendo en algunos lugares del hemisferio, proveniente de África y de otros destinos con redes de trata de personas, evaluemos la posibilidad de tener un criterio similar para visas de tránsito que disuada la llegada irregular a nuestros territorios. Pero creo que el llamado más importante, queridos amigos, es a que podamos construir una política migratoria donde la fraternidad y donde la capacidad de hacer visibles, sobre todo a quienes están migrando por condiciones de deterioro estructural en sus países, que no son migrantes estacionales, sino que son migrantes que van a quedarse por un largo tiempo en nuestros territorios. No podemos partir ingenuamente que la crisis migratoria de Venezuela en nuestros países va a ser una crisis de corta duración, porque pueda que se resuelva el camino de la democracia, pero el migrante que ha salido en estas circunstancias tiende a estar por un tiempo mucho más prolongado en nuestros territorios y por lo tanto la atención estructural de este fenómeno requiere que la política armonizada migratoria responda a esas condiciones. Menciono todo esto, apreciados cancilleres, delegados, señor secretario, vicepresidenta, porque creo que esta es una oportunidad única y es una oportunidad para que este tema se eleve a la condición que debe tener en el concierto internacional. Ya llevamos muchas mesas de donantes, ya llevamos muchos encuentros, pero ya llegó el momento para hacer efectiva la movilización de recursos y para que podamos atender esta crisis sin precedentes. Me despido agradeciéndoles a ustedes su presencia, agradeciendo el sentido fraterno con el cual están hoy acá, y yo quiero dejar planteado la política migratoria de Colombia del estatus de protección temporal como una medida que puede también ser acogida en el caso particular de la migración venezolana. Y que si todos respondemos a ella, estoy seguro que tendremos un mejor porvenir para millones de personas. De lo contrario, esa crisis solamente se agudizará. Y frente al caso de Haití, también quiero hacer un llamado puntual, señor secretario, y todos los cancilleres aquí presentes. Dentro del multilateralismo, dentro del BID, la CAF, el Banco Mundial, se requiere una intervención en Haití estructural.
Lo vimos hace más de 10 años cuando el terremoto devastador del 2009. Hoy necesitamos una acción que permita en Haití generar esperanza e ingresos. Necesitamos una movilización industrial y retomar el proyecto del Parque Industrial de Caracol, que fue puesto en marcha hace más de 10 años. Si no encontramos una solución que dé esa luz de esperanza, vamos a tener un fenómeno mayor en toda la región. De manera que con este llamado y con esta humilde invitación, yo quiero decirles a todos ustedes que la migración se debe manejar con fraternidad y con claridad. No podemos dejar que los sentimientos xenófobos o que los llamados al rechazo o a la indiferencia capturen la discusión política. Sabemos que enfrentamos momentos complejos políticamente y de mucha polarización, pero este es el momento para que una Latinoamérica unida le muestre al mundo de lo que somos capaces en la coordinación frente a la crisis más grande de esta naturaleza que hayamos enfrentado. Muchísimas gracias.